¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca hablar de por qué la etapa de Xavi Hernández en el Barça no ha terminado funcionando. Ahora que ya tenemos nuevo entrenador, que es Hansi Flick, creo que es un buen momento para intentar repasar de forma cronológica, intentar meter los puntos sobre las íes acerca de por qué la etapa de Xavi como entrenador del primer equipo no ha terminado siendo aquello que podíamos imaginar cuando terminó su primer medio año, que creo que fue bastante positivo. Para ello, evidentemente, hace falta recapitular para poder tener todo el material en nuestra mente. Yo creo, sinceramente, que la etapa de Xavi no ha sido del todo mala. ¿Por qué? Había dos opciones cuando Xavi llegó como entrenador. La primera era, que es lo que ha terminado siendo, que fuese un mero desfibrilador. Un entrenador que ejerciese una presión instantánea, que ejerciese una mejoría inmediata acerca del equipo, pero que no fuese capaz de trasladar esa mejoría a las otras temporadas, de impulsar algo nuevo. La opción que teníamos todos en mente, que era la más atractiva y era la que yo creo que imaginábamos, y además la que imaginaba la Junta al apostar por un técnico sin experiencia como Xavi, era que fuese el hombre proyecto, el entrenador que liderase al Barça no solo ese primer medio año, no solo sacarlo de la depresión en la que se encontraba inmiscuido, sino también que fuese capaz de ser el entrenador que liderase el proyecto las próximas temporadas. Y creo que esto, después del año pasado, donde el Barça ganó Liga y Supercopa y había mostrado cosas interesantes, pero debía dar un paso hacia adelante, el Barça debía dar un paso hacia adelante a nivel de juego, era lo que todos teníamos en mente, no se ha terminado dando. De hecho, el Barça ha ido degradando su juego, ha ido jugando cada vez peor y ha terminado siendo insostenible la continuidad de Xavi. Y creo que eso pues habla bien de Xavi como desfibrilador en esos primeros meses y ser un entrenador que recuperase en cierta medida la autoestima, pero que no ha sido capaz de trasladarlo al siguiente nivel, que es lo que este proyecto necesita, por las piezas que tiene, que ya son evidentemente algunas jóvenes, pero otras de edad en la que están ya para competir por todo, y creo que el Barça finalmente ha hecho bien. Los timings han sido malos, han sido horrendos, la forma de tratar a Xavi yo creo que por parte del club ha sido la equivocada, no me entra en la cabeza la gestión de ninguna de las dos partes, de la continuidad o no continuidad de Xavi, desde esa dimisión en diferido, pasando por la readmisión, podríamos decir así, de esta forma, la ratificación de la continuidad y después ese silencio y esos rumores que iban saliendo hasta terminar confirmando su salida. Creo que todo se ha hecho realmente mal, pero en este vídeo os quiero hablar de por qué a nivel futbolístico creo yo que el Barça no ha terminado funcionando, porque me parece muy interesante ahora que ya tenemos un nuevo entrenador. Vamos a coincidir, espero, en que el mejor nivel de juego del Barça se fue de enero a abril, os diría yo, de 2022. Es verdad que en aquel tramo el Barça no se jugaba nada en Liga, me refiero a el título, porque tenía la misión de meterse entre los 4 primeros, finalmente terminó segundo, pero vimos un Barça alegre, un Barça que desde los fichajes en el mes de enero de Aubameyang sobre todo, también a Dani Alves o Ferran Torres, impulsó su nivel de juego. Vimos a un Barça que le metió 4 goles al Nápoles, 4 goles al Real Madrid, hizo un gran partido ante el Valencia, le metió 4 también al Valencia de Gattuso a domicilio, le ganó bien al Sevilla, a pesar de solo ser 1-0, fue un gran partido del Barça ante el Sevilla, y veíamos un Barça alegre, un Barça que jugaba bien, un Barça que generaba ocasiones, y para prueba os voy a mostrar una cosa que me parece muy interesante, como siempre con los amigos de StatsBomb, ahí tenéis en pantalla el radar del FC Barcelona a nivel, ojo, defensivo, de los primeros meses del Barça de Xavi comparado con el de esta vigente temporada. ¿Por qué digo interesante? Porque he cogido desde enero de 2022 hasta el 23 de mayo, que es cuando finaliza la Liga. Esos meses en los que el Barça tiene la plantilla al completo. Fijaros, pero una defensa formada por jugadores como Piqué, como Eric, como Serginho Dest, como Jordi Alba, etc. Por lo tanto, era una defensa, Mingueza también estaba por ahí, que a priori Dani Alves era de peores nombres, de peores perfiles que la que tenemos hoy en día. Pero fijaros el Barça de color azul el radar en esos meses comparado con el rojo de este año, era mejor en todos los apartados. Un equipo que concedía disparos menos claros, concedía menos goles esperados, concedía menos disparos en transición, por lo tanto, pese a tener perfiles peores, defendía mejor la profundidad, era más agresivo, a pesar de que defendía un pelín más atrás. Eso es sinónimo de que a veces defender con la línea más alta no implica ser más agresivo, sino todo lo contrario, porque implica abrir nuevas líneas de pase. Y luego nos encontramos ya, vamos directamente a la pasada temporada. La pasada temporada, ¿qué es lo que sucede? El Barça gana la Liga con holgura, gana la Liga de forma contundente, gana la Supercopa, pero vemos otra vez dos caras. Vemos esa cara dominante, esa cara bastante, yo creo que, sobre todo metódica, ¿no? Un Barça muy resultadista, porque recordemos, es la Liga de los 1-0. El Barça gana muchos partidos con esa diferencia mínima, es un equipo que genera, pero el que también tiene la suerte de contar con Ter Stegen en portería y una defensa muy inspirada que le evita
empezar muchos partidos perdiendo 0-1, y la otra cara de la moneda en Europa, donde el Barça es eliminado en la fase de grupos y en la Europa League no puede eliminar al Manchester United. Cae, de hecho, tras 2 partidos en los que yo creo que el Barça no compite bien. Y en la Copa del Rey, evidentemente, tras un muy buen resultado en la ida, recordaremos todos aquel 0-1 con un Barça que sufre, en casa el Barça termina cediendo un 0-4 muy contundente, eliminado ante el Real Madrid. Es una temporada, por lo tanto, que yo creo que es positiva, porque el Barça vuelve a tocar metal, pero que engaña porque se genera en la mente del aficionado la narrativa de que el año pasado, de que la pasada temporada del Barça defensivamente fue un auténtico muro, que el Barça defendía muy bien. Es distinto tener una defensa solvente, tener una defensa a nivel individual que te permite sacar los partidos hacia adelante, que ser un equipo que defienda bien desde el colectivo. El Barça era un equipo que tenía problemas parecidos, y de hecho yo en Twitter fui explicándolos a lo largo de la temporada, pero evidentemente había un plus de competitividad, un plus de mentalidad que lo solucionaba. Y para ello os voy a mostrar algo que me parece muy interesante, que creo que os puede también ayudar a contextualizarlo. En pantalla tenemos, ahora mismo estamos viendo el mapa de tiros en contra del Barça en Liga la pasada temporada. Fijaros porque es espectacular, es la mejor diferencia del Barça en este siglo. El Barça encajó, sin contar los penaltis que están aquí abajo, 3 goles de penalti, 17 goles en juego, de un total, ojo a esto, de 30 goles esperados en contra. 30. El Barça tuvo un más 13. Fue una barbaridad, el mejor diferencial, es decir, de lo que tenía que haber encajado el Barça lo redujo a la mitad prácticamente. Son cifras impresionantes, pero si miramos la Champions, esto es la Liga, clicamos la Champions League, veremos que el Barça en Champions, la historia es distinta. El Barça en la fase de grupos encajó 11 goles en juego, solo 6 menos que en Liga, una barbaridad, en 38 jornadas, de 8,4 goles esperados. Los disparos ya eran más claros, concedías ocasiones de más calidad, y el portero hizo menos, porque el Barça, Ter Stegen ahí tenemos, de 8,4 encajó 3 más. Claro, ¿qué nos está diciendo esto? Que es evidente que el Barça tuvo una muy buena defensa desde el título individual, desde ese plano individual, con Christensen, Araujo, Koundé, Valde, Ter Stegen, conformando una línea defensiva de absoluto nivel top, a nivel físico, a nivel de mentalidad, etc., pero que cuando se trasladaba a Europa el escenario cambiaba, porque el Barça no fue capaz de pasar de fase de grupos, y luego en la Europa League ante el United el equipo se vio superado, y que en el día a día de la Liga, evidentemente, los rivales con los que te encuentras no te van a exigir tanto, pero ya te daba pistas de pensar, ojo, vale, tenemos esta defensa de récord, tenemos el Zamora para Marc-André Ter Stegen, pero ¿qué hay detrás a nivel colectivo? Una presión que a veces no era eficiente, un bloque medio que concedía muchas situaciones claras para el contrario, y eso evidentemente ha ido acentuándose, y nos encontramos ya al inicio de esta temporada, que es cuando todo ha explotado. Creo que el Barça en la 23-24 nunca ha jugado bien, no ha sido un equipo fiable. Ha perdido esa solidez defensiva que ya digo que tenía más parte individual que colectiva. Sin esto ha quedado completamente desnudo. Le sumas las lesiones que han sido importantes y han agravado problemas ya existentes, pues te queda un Barça escuálido, un Barça muy desdibujado y un Barça que ha terminado jugando muy mal. Pero es que si tenemos en cuenta un factor, tampoco es tan extraño. El Barça de Xavi en cada temporada 21-22, 22-23 y 23-24 ha acabado peor de lo que la empezó. Han sido equipos que han ido de más a menos. Eso es verdad. El tramo final de la 21-22 el Barça no logra sacar buenos resultados. En la 22-23 el Barça tampoco, porque hay el tramo ese en el que el Barça termina perdiendo ante el Manchester United. Luego creo que el Barça pierde en el campo del Rayo Vallecano. Creo que hay otro empate y finalmente el equipo le gana a Osasuna, ese partido que marca Jordi Alba al tramo final, y asegura el título prácticamente de Liga. Pero es un Barça que termina acabando la temporada con malas sensaciones. Y este año, evidentemente, pues ha vuelto a ser así. Después de un tramo en el que la gente volvía a ilusionarse, el equipo en 4 partidos perdió 3, Real Madrid, PSG y Girona, y se esfumaron todas las opciones que había de poder sumar algún título. Por lo tanto, ha sido un equipo que siempre ha ido de más a menos, yo creo que eso señala un equipo que se recuerda bastante, y yo creo que intenta adueñarse bastante de la parte más mental, a nivel anímico. Es un equipo que emocionalmente competía muy bien, pero que eso iba siempre de más a menos y terminaba las temporadas mentalmente agotado, dando la sensación de no poder más. Esta temporada, como digo, es momento de repasarla porque creo que tiene muchos puntos interesantes, y es un año que empieza con los Joaos. Empieza con la incorporación tanto de Joao Félix como de Joao Cancelo, 2 jugadores que llegan al primer equipo y que añaden algo que el Barça no tenía, o que tenía poco: creatividad, desparpajo, jugadores que dar más dinamismo, o que dotar de más dinamismo a un sistema
que era bastante rígido. El año pasado el Barça, con el Barça de los 4 centrocampistas, todos teníamos claro qué tipo de, diríamos, sistema o qué tipo de movimientos iba a realizar el FC Barcelona, pero con los Joaos el Barça gana imprevisibilidad y termina Xavi apostando de inicio por precisamente dar un punto más de magia al juego. Tenemos en imagen ahora mismo una de las primeras imágenes del Barça de los Joaos, para que se aprecie perfectamente ese dinamismo conformado con Joao Cancelo jugando por dentro, con Joao Félix, y fijaros el Barça, ¿no? Movimientos de Gavi en profundidad, un Barça con Valde profundo y Cancelo dando un poco más de dinamismo. Es un Barça que apenas dura 2-3 partidos. ¿Por qué? El Barça le marca 5 goles al Anvers y 5 al Betis. En esos 2 partidos Cancelo es uno de los mejores jugadores del equipo. Y luego el Barça gana al Celta 3-2 sufriendo mucho y le mete 2 goles otra vez el Mallorca. En esos 2 partidos el Barça encaja 4 goles y ahí Xavi vuelve a cambiar. ¿Por qué? Porque Xavi ahí se encuentra, dice, de acuerdo, esto me está dando dinamismo, pero para poder hacer que esto funcione necesito tiempo, necesito acertar, y Xavi no logra dar con la tecla. El equipo, él ve que defensivamente se parte, que no es un equipo fiable, y como Xavi invierte más en lo que él sabe que le puede funcionar, que en aquello que le puede dar mejores resultados, porque al final yo creo que todos pensamos que el gran techo del equipo, el mejor techo del equipo, el más alto, pasaba por este principal plan, ese plan A, con Cancelo por dentro, que a lo mejor te costaba más al inicio, sí, pero yo creo que el premio definitivo era mayor. Y él decide no, cortar con esto e ir a otra cosa. Y ya poco después, al final lo que hace Xavi, después de encontrar o dar que con eso no le iba a funcionar, es pasar a un plan más vertical, un equipo menos masticado, más previsible, con Joao Cancelo de lateral diestro puro, lateral al uso, Valde en el otro perfil, y fijaros los interiores, en ese día eran Rafinha y Gavi, cómo se desmarcan, mucho jugador desmarcándose, balones verticales de Koundé, centrales que buscan el pase largo, un Barça en definitiva más vertical que tampoco termina funcionando. El Barça se parte mucho, el Barça no termina de encontrar la fórmula, ¿no? Y ese Valde más Cancelo parece ser una fórmula que no termina de funcionar, porque el equipo, bueno, pues no es fiable, el equipo no tiene un ritmo de juego óptimo, y eso repercute evidentemente en el rendimiento defensivo. El Barça encaja muchos goles, pero para mí hay otra de las claves de la temporada, es que el equipo está más de 20 partidos consecutivos ganando solo por un gol de diferencia. 20 partidos en los que el Barça empata, pierde o gana solo por un gol de diferencia. Muchas remontadas, muchos partidos agónicos y encuentros en los que en definitiva la moneda puede salir cara o salir cruz. Y eso yo creo que nos da una imagen de lo que ya era ese Barça a nivel de juego. Un equipo precario, un equipo con muchas dudas, un equipo que muy débil, estaba en coma el Barça prácticamente, ¿no? Un equipo muy vulnerable que cualquier resfriado le podía dejar en fuera de juego, y eso al final es lo que termina sucediendo. El Barça no lograba tener capacidad de dominar el juego, todo eran intercambios de golpes, que unos días te salía cara y otros te salía cruz, y el Barça por lo tanto se va encontrando con esos problemas. Una vez resuelta la duda de los Joaos, de decir, ok, vamos a ver, Joao Félix va a ser titular, pero Joao Cancelo tenemos que reubicarlo, llega para mí el día fatídico para el Barça, que es el día del Girona. El día del Girona, el FC Barcelona se da de bruces contra un espejo, que es un equipo que es tu rival, un equipo en el que está Mitchell, que es un entrenador joven, también como Xavi, un equipo que también apuesta por un juego combinativo, que apuesta por un juego en el que tú te ves reflejado, te marca 4 goles, y evidentemente ahí podemos entrar en muchas cosas, pero Xavi habla de intercambio de golpes, y cuando tú juegas a intercambio de golpes puede suceder que ganes o que pierdas, y el resultado al final va a ser depender de muchas variables, que muchas veces no van a poder depender de ti. El Barça no hace un buen partido contra el Girona. No digo que el Barça jugase un partido horrendo, pero es que el Barça no hace un buen partido, y el Girona, haciendo 2-3 cosas bien, es una buena salida de balón, buenas transiciones, le marca 4 goles al Barça, y hubiesen podido ser más. ¿Que el Barça hubiese podido marcar 5? Sí, es que hubiesen podido quedar 5-5. Pero creo que un equipo como el Barça tiene que intentar jugar a otra cosa. A partir de ese día, el Barça va hacia abajo. Deja de ganar tantos partidos, malos resultados, la dinámica es negativa, y ahí entra ya un problema de discurso. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que otro de los grandes problemas de Xavi ha sido de discurso. Para mí casi tan importante como el de juego. Xavi desde un inicio, él ya dice textualmente que si no hubiese ganado la Liga él no estaría aquí, porque en el Barça se exigen títulos. Y ahí estás diciendo que no importa tanto la evolución de los jóvenes o la evolución del colectivo, sino que importa solo ganar. Y cuando solo te importa ganar y el cómo, bueno, lo pasamos a un segundo plano, hay un momento que cuando no ganas,
no sabes por qué estás perdiendo. No sabes por qué estás dejando de ganar. Y la autocrítica muchas veces apuntaba a los mismos puntos, a palabras vacías, a conceptos muy grandes. Nos ha faltado competir, hemos tenido errores individuales, nos ha faltado defender mejor ciertas situaciones, pero no hay problemas de juego concretos, que era, desde mi punto de vista, el gran mal del Barça, que no jugaba bien. Cuando tú atacas mal, defiendes peor. Esto es un pez que se muerde la cola, y el Barça atacaba precipitado, atacaba con mucho ímpetu, y eso hacía que defendiese peor. Y a partir del día del Girona, como digo, al situarse un espejo delante del Barça, al quedar Xavi tocado, señalado, con la afición enfadada, el equipo va a peor. Y es a partir de ese punto, del día del Girona, donde salen a relucir los problemas que el Barça ya había venido arrastrando toda la temporada. Y para mí tienen todos que ver, sobre todo, aparte de lo que el Barça se estructuraba mal con balón, a nivel defensivo. El Barça fue un equipo incapaz de defender bien a lo largo de la temporada. Porque lo vamos a ver en algunas imágenes que he ido sacando de distintos partidos. El Barça presionaba realmente mal. Fijaros, presión al hombre, todos los jugadores con su jugador y un jugador completamente solo. Este futbolista ya interpreta que hay un pase directo aquí y el tercer hombre, y el Barça es incapaz de poder presionar bien. Situaciones que se iban repitiendo a lo largo de la temporada. De nuevo otra acción en la que el Barça queda completamente partido ante el Shakhtar en dos bloques, la línea defensiva, el centro del campo, completamente pasivo, algo que se ha ido viendo, dejar al jugador rival conducir la pelota con cierta tranquilidad, y un Barça que no es capaz de controlar los descensos de los puntas, o diríamos los movimientos de los interiores hacia la zona de centrales. Pase filtrado, y fijaros, Íñigo Martínez, un gesto que se ha ido repitiendo a lo largo de la temporada. Levantar los brazos como en señal de decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién tiene que ir a por este jugador? Oriol Romeu queda vendido, Gundogan también queda vendido, y el Barça, con apenas un pase, queda superado. Y fijaros la jugada cómo continúa, Joao Félix no cierra el intervalo, se abre en línea de pase y el Shakhtar ya puede progresar. Eso eran jugadas recurrentes, que ya, como digo, el día del Girona se acentuaron, pero que se daban a la que un rival lograba dar 5 o 6 pases consecutivos. Y eso se fue dando a lo largo de toda la temporada. Una más, fijaros la presión del Barça en la línea de banda, el mediocentro saltando, Araujo que no sigue al jugador que desciende, ¿no? Todos tienen a su par, es una defensa prácticamente individual. ¿Qué hace aquí Joao Félix? ¿Por qué no está basculando? ¿Por qué no se tapa el pase de vuelta? En definitiva, una defensa que podemos buscar un culpable, no, es que es culpa de Romeu, no, es que es culpa de tal, pero al final era siempre a nivel colectivo que el Barça no terminaba funcionando, ¿no? Y el rival podía correr con mucha facilidad. Más situaciones del Barça también a nivel de defensa, posicional, estática en campo propio. El Barça ha sido un equipo que ha defendido también realmente mal a lo largo de la temporada, porque es un equipo muy fácil de girar. ¿Qué me refiero con esto? Al no haber presión positiva sobre el jugador que tiene el balón, fijaros el espacio que tiene este futbolista. Prácticamente podría instalarse un jardincito por aquí, una piscinita, pegarse un bañito. Se encuentra muy fácil a los alejados, porque el bloque defensivo del Barça, mirad dónde está Joao Félix, 1, 2, 3, 4, línea de 5, jugadores por aquí dentro sin hacer demasiada cosa, y es muy fácil encontrar ese balón ahí. Y una vez el balón va ahí, el Barça tiene que perder altura, es incapaz de marcar la altura defensiva, y esto termina repercutiendo en que nos encontrásemos muchas situaciones del Barça defendiendo muy aculado. Fijaros esa línea de esos 10 jugadores del Barça menos Lewandowski, todos defendiendo el área del FC Barcelona, todos dentro del área, prácticamente por detrás del punto de penalti, algo que, bueno, yo creo que es negativo, y ya digo, son imágenes que estoy metiendo, pero que se han dado a lo largo de la temporada. De nuevo otra más en la que se puede apreciar perfectamente los mismos patrones, los mismos malos patrones del FC Barcelona. Jugador con balón sin presionar, defensa poco estructurada, sin una línea clara que lleve al rival a su espacio, y un balón largo que va a terminar recibiendo el extremo del lado opuesto para poder centrar con todo el espacio del mundo. El Porto ya tiene muchos jugadores para poder cargar el área. Ha sido un equipo inestable, un equipo que al no jugar bien, al perder esa calidad también en algunas piezas, porque has perdido a Sergio Busquets, porque has metido con calzador, creo yo, un poco a Joao Félix durante muchos meses como titular, un jugador que no está para mí preparado para los retos del máximo nivel, el Barça ha sido un equipo que ha defendido peor en muchos tramos de la temporada. De nuevo, una imagen que se aprecia perfectamente. Fijaros las malas lecturas defensivas. No se cierran los intervalos, no se está agresivo saltando sobre el posible receptor, y eso hace
que al final el FC Barcelona defienda mal. Fijaros aquí, balón dentro del área, situación límite para un Barça que ese día ganó. Por eso digo, ese día el Barça ganó 0-1 en un partido agónico, que lo más lógico es que el Barça no lo hubiese ganado, porque tuvo muy pocas ocasiones y porque el rival tuvo muchas, pero tuvo una actuación muy 2022-2023, con una gran defensa de Araujo y Koundé en el área y un muy buen partido de Marc-André Ter Stegen. Pero todo eran señales que llevaban a pensar en que el Barça no estaba defendiendo bien, en que esto era algo difícil de sostener en el largo plazo de la temporada, y al final ha terminado siendo así. Otra imagen más, en el partido ante el Girona, fijaros el partido ante el Girona, cómo nace el 0-1 del conjunto de Mitchell. Mirad Jan Couto, de nuevo el espacio que tiene enorme para poder conducir. Jugadores muy lejos, la línea defensiva completamente fijada, ¿no? 3 para 3 en última línea, pero claro, si tienes un 3 para 3 y el poseedor no está presionado, pues eso termina sucediendo en el que eres incapaz de poder imponerte. Todos estos errores, todas estas cosas que estoy comentando a nivel defensivo se han ido repitiendo a lo largo de la temporada. El Barça no ha sabido defenderse bien, y eso yo creo que ahí Xavi no ha encontrado la solución, porque ha probado muchas cosas. Hemos visto un Barça con Cancelo por izquierda, con Cancelo por derecha, con Christensen de medio centro, con Romeo de medio centro, con Gundogan, con De Jong en la base, primero luego era Gavi, y hemos dicho, de acuerdo, las lesiones han tenido un impacto. Sí, la lesión de Gavi es dolorosísima, la lesión de Balde te quita una opción muy importante en el lateral, pero muchas de estas imágenes que estamos viendo en partidos contra el Porto, etcétera, estaba jugando Gavi, o estaba el Barça en inicio de temporada sin tantas lesiones. Es decir, yo creo que ha sido algo que ya estaba ahí, era un mal endémico que ya estaba inoculado en el cuerpo del FC Barcelona y que ha ido explotando una vez se han dado todas las variables. El Barça ha sido incapaz, por lo tanto, de corregir todos los errores que ha ido teniendo a lo largo del curso. Y eso, evidentemente, nace, para mí, de una cosa que es totalmente cierta, y es que es muy difícil atribuirle una identidad a Xavi, a la Barça de Xavi. Yo creo que Xavi, cuando llegó, todos imaginábamos que sería un Barça de centrocampistas por su discurso y porque él representa como nadie la figura del mediocentro, de centrocampista dominante, de centrocampista pelotero, y nos encontramos con un Barça vertical, con un Barça rígido, con un Barça que yo creo que vivía, desde mi punto de vista, más anclado en conceptos de hace 15 años que en conceptos actuales. ¿Por qué digo esto? Os voy a poner una imagen y os voy a intentar explicar esto que comento para ver si estáis o no de acuerdo. Tenemos una imagen base del Barça organizándose con balón. La típica línea de 3, con los 3 centrales, Araujo, Christensen, Koundé, 2 mediocentros y 2 interiores en el cuadrado. El Barça hablaba, cuando digo el Barça me refiero a Xavi, del cuadrado, del famoso cuadrado, como algo estático, cuando es algo dinámico. El cuadrado, esa zona, antes, hace 15 años, era mucho más fácil de poder encontrar a los jugadores. Es decir, cuando Xavi era jugador, sabía que situando a interiores aquí, haciendo ciertas cosas previas, tú podías encontrar pases en estas zonas señaladas, con una X aquí y aquí, con extremos abiertos. Eso te funcionaba porque antes los equipos defendían más zonal y, por lo tanto, defendiendo de forma más zonal, tú sabías dónde estaban los espacios antes de jugar. Por eso el juego de posición fue, diríamos, tan dominante, que lo sigue siendo, pero con los matices que han ido añadiendo todos los grandes entrenadores. Pero el juego de posición de hace 15 años, pues ahora mismo no te está funcionando. Y esos espacios dinámicos de los que estoy hablando fueron para el Barça muy rígidos, muy estáticos. Los jugadores ya estaban viviendo aquí. ¿Y cuántos partidos nos hemos encontrado en los que decíamos, es que Pedri o Gundogan no están apareciendo? Porque jugadores que prácticamente están jugando de nueves, de delanteros, al estar el espacio entre central y medio centro rival muy comprimido muchas veces. Y aquí era muy difícil de poder encontrar un pase claro. Entonces esto hacía que el Barça muchas veces terminase jugando hacia la banda, hacia el extremo ya en el primer pase, para acelerar el juego y poder centrar. Y eso provocaba, en definitiva, un juego más vertical, un juego menos cuidado, un juego en el que al final los centrocampistas no eran actores principales, sino más actores secundarios. Y creo esto que no ha favorecido al FC Barcelona. Y creo que el principal mal del Barça a lo largo de estos 3 años, y que ha terminado viéndose muy claro este último curso, ha sido que no ha tenido una identidad clara. Que si a ti te preguntan a qué jugaba el Barça, pues un día jugaba una cosa, otro día si el rival le dejaba jugaba otra, pero que era muy difícil que el Barça, si el rival no le dejaba, pudiese imponer su plan. Normalmente el Barça, cuando dominaba, era porque el rival ya quería que el Barça dominase.
pero cuando el rival hacía cosas para que el Barça no dominase, cuando metía una presión alta, agresiva, recordemos los partidos ante el Athletic Club, ante la Real Sociedad o ante el Porto, al Barça le costaba horrores tener una idea de juego clara. Y eso creo que ha terminado condenando un proyecto que, como dijo el propio Xavi varias veces, si no ganaba no tenía sentido que siguiese. Y para mí el error era justamente este, decir que si no ganabas te ibas. Porque yo creo que la afición no pedía que el Barça ganase la Champions y la Liga, sino que el Barça diese un paso adelante a nivel de juego, que lo construido durante un tiempo no solo diese continuidad, sino que mejorase. Y yo entiendo que los proyectos no son lineales, que no vas a ver una mejoría jornada a jornada, que pueden haber baches, pero es que el bache del Barça ha sido de septiembre a agosto prácticamente a mayo, un bache que apuntaba a ir todavía hacia más abajo. Y yo creo que era insostenible dar continuidad a Xavi, porque el año que viene el Barça, de haber perdido unos partidos, el discurso ya estaba muy tocado y la figura del entrenador en entredicho. Y lo lógico era dar por finalizada su etapa. Con todo, quiero leer vuestros comentarios, quiero que me digáis qué pensáis del vídeo, si estáis o no de acuerdo, cómo veis a nivel táctico o cómo habéis visto este Barça de Xavi, qué queréis que cambie Hansi Flick. Va a haber muchos más vídeos en este canal próximamente del Barça, estad atentos, activad las campanitas por favor, suscribiros, dejad un like y vuestra opinión, que sabéis que las leo siempre. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.